Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Es tiempo de presentarle a usted la mesa de análisis y ya están con nosotros en el estudio nuestros invitados. Hoy, como cada viernes, nos acompaña José Inés Figueroa. Bienvenido. Buenos días, Lucy. Buenos días al auditorio. También está con nosotros Antonio Arratia. Bienvenido, Antonio. Buen día, Lucy. Buen día al auditorio. Y por supuesto, hoy nos acompaña también el maestro Felipe Martínez. Buenos días a todos. ¿Les parece si les comparto el tema del día también para usted que nos está acompañando del otro lado de la radio? El tema de mesa es sobre la agenda del día. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y los gobernadores de Tamaulipas y Nuevo León, así como el director nacional de Conagua, sostendrán este viernes una reunión en Palacio de Gobierno de esta capital para confirmar el trasvase de agua de la presa El Cuchillo a la presa Marte R. Gómez. Según información, en la reunión también estarán los secretarios de Desarrollo Rural de Tamaulipas y Nuevo León, los productores del Distrito de Riego 026 y los presidentes municipales de estos municipios de la región 026, que es Miguel Alemán, Gustavo Díaz Ordaz, Camargo, Mier, Reynosa y Río Bravo. ¿Cuál es la lectura política de esta reunión? ¿Cuál es el análisis que dan ustedes de la visita del mandatario de Nuevo León y también del secretario de Gobernación, Adán Augusto? Si les parece, iniciamos con José Inés Figueroa. Claro, gracias, Lucy. Bueno, en principio yo creo que es muy significativa la capacidad de convocatoria, le llaman algunos, el power, el punch, le dicen otros, que muestra el gobernador Américo Villarreal Anaya cuando se confirma lo que se había convertido en contra, por supuesto, en bandera de la oposición. La oposición agarró de bandera el tema de los regantes y de los regantes de la frontera tamaulipeca y el posicionamiento, el discurso disruptivo del gobernador de Nuevo León, Samuel García, para cuestionar precisamente la capacidad de defender los intereses de los tamaulipecos del gobernador Villarreal Anaya. Desde el principio el gobernador, cada que se tocó el tema, dijo: se va a cumplir el acuerdo, se va a hacer el trasvase, y cada que lo decía los opositores volvían a la cargada a cuestionar, a decir que no se iba a hacer y que no estaba defendiendo a los tamaulipecos. Bueno, pues hoy se confirma que en efecto no solo defendió los intereses de los tamaulipecos, sino que hizo venir al gobernador que decía que no iba a mandar el agua aquí en Ciudad Victoria, en la capital de Tamaulipas, firmar y reconocer el derecho que le asiste y la gestión que en su caso hizo el gobernador Américo Villarreal Anaya. El trasvase es un tema de trámite que, sin embargo, en otras ocasiones en efecto se regateó y no llegó a consumarse en todas sus dimensiones, y quienes hoy han estado presionando y cuestionando en su tiempo no dijeron absolutamente nada al respecto. Me refiero, por supuesto, a los panistas. En el gobierno panista nunca reclamaron cuando, por ejemplo, en Chihuahua, los productores chihuahuenses secuestraron la presa y evitaron que se enviaran los caudales por el río Bravo, que debían llegar hasta su desembocadura, hasta acá, hasta Tamaulipas. Ahí no dijeron nada, nadie protestó ni reclamó del gobierno panista y de los actores políticos panistas. Hoy han hablado, por ejemplo, de que corresponderían 400 millones y que tendrían que ser 400 millones de metros cúbicos para poder realizar el ciclo agrícola. Lo cierto es que nunca, sí es el acuerdo, pero nunca se ha entregado esa cantidad, dando oportunidad al consumo humano o al consumo doméstico de Monterrey. Y sí, con los 400 millones se darían los 3 riegos y los preparativos para garantizar una producción importante de maíz. Pero el maíz, aunque está ahora en un proceso de recuperación,
en el sentido de las coberturas de áreas explotadas, no explotadas, cultivadas con este grano, en efecto necesitan más agua, por ejemplo, que el sorgo, que es el que ha predominado en las últimas décadas en Tamaulipas. Entonces, con los 200 millones de metros cúbicos que entiendo va a trasvasar el Cuchillo a la Mar T.R. Gómez, están garantizados los riegos para la producción de sorgo. Si hubiera además un temporal de lluvias, pues eventualmente se podría llegar al tema del maíz, o incluso dentro de este mismo gobierno, de este nuevo gobierno, se están explorando nuevas técnicas, semillas, procedimientos del cultivo del maíz para seguir creciendo en ese grano y abonar a la soberanía alimentaria nacional, volver a ser el granero nacional que fue Tamaulipas, y que por diferentes circunstancias, incluso políticas que indujeron, de intereses extranjeros que incidieron en su momento, causaron el que se disminuyera esa producción en Tamaulipas. Entonces, por el lado político, pues reconocer y valorar lo que ha significado el trabajo del gobernador Américo Villarreal Anaya en la concreción de este acuerdo que hoy reúne en Ciudad Victoria al responsable de la política, es decir, al principal, por llamarlo así, integrante del gabinete federal, que es el secretario de Gobernación, al gobernador neolonés que tuvo sus desplantes discursivos, pero que no debe de extrañarnos porque esa es su característica, desde siempre ha sido así de explosivo, desparpajado, como quiera llamársele para hablar. Entonces es políticamente una oportunidad de dimensionar el tamaño del gobernador que está ejerciendo en Tamaulipas, y por el otro lado, pues separar el manoseo electorero que quisieron darle algunos de lo que representa efectivamente para los productores y para la producción de Tamaulipas. Correcto. ¿Cuál es tu punto de vista, tu lectura política, Antonio? Pues yo creo que fue muy benévolo Inés con el gobernador de Nuevo León, el gobernador Fósforo, le dicen. Yo creo que ignoro, porque aún falta para que termine, para que empiece incluso esa reunión, pero yo creo que va a seguir adelante ese choque entre Samuel García y el secretario de Gobernación, porque aparentemente no va a venir Samuel García. De hecho, yo vengo de ahí y me dicen los guardias de Gobernación que aparentemente no canceló. Viene el de la Conagua de Nuevo León nada más. Y el motivo aparentemente es justamente ese encono que ya trae con el secretario de Gobernación. Y es que la exhibida fue brutal. O sea, no sé si recuerdan que cuando empezó a negarse o a negar la posibilidad del agua a Tamaulipas, Samuel García dijo que acababa de firmar un decreto personalmente con el presidente López Obrador. Un decreto que estaba por encima jurídicamente del convenio establecido con la autoridad para el trasvase del agua. Y él se jactó de tal manera, ya estamos conociendo al secretario de Gobernación, que parece un hombre muy tranquilo y la verdad que está aimado. Es muy inteligente y se encargó de desmentirlo. Sí hubo un acuerdo entre el presidente y Samuel cuando la crisis hídrica en Nuevo León, que estaba el escándalo muy grande. Pero el acuerdo fue que iban a construir el acueducto, el Cuchillo 2. Entonces Samuel debió entregar el anteproyecto. Ese fue el acuerdo. Y empezó él ya a vociferar que el problema estaba resuelto
casi solo con el crédito de él, sin dar el crédito al gobierno. Pero resulta que pasan los días y el secretario de Gobernación habla a la Conagua y le pide el anteproyecto a que se comprometió a enviar el gobernador de Nuevo León. Y resulta que según los técnicos de la Conagua, mandó una USB y no iba ningún proyecto, ni siquiera un anteproyecto. Es más, no llegaba ni a bosquejo. Entonces, el secretario de Gobernación lo exhibió en Tabasco, que había mentido, que le mintió el presidente de México. Pero no obstante ello, las obras iniciaron por parte del gobierno y el proyecto se va a ir arreglando de acuerdo a la avance de las obras. Pero para empezar, Samuel mintió. Y Samuel mintió, entonces hoy supongo que dejemos la duda ahí, en el aire, pero aparentemente no venía, porque sigue ese pleito. Okay, esa resistencia de alguna manera. Ríspida la relación. ¿Cuál es su punto de vista, maestro Felipe Martínez, referente al tema de hoy de la visita del secretario de Gobernación? Bueno, yo pienso lo mismo, que esta reunión, bueno, ya está, qué bueno que Tamaulipas se pone en el contexto nacional, ¿verdad?, en la atención nacional en estos momentos, pero no había necesidad de hacer o de darse esta confrontación si hay un convenio desde finales del siglo pasado, cuando se construye esta presa, que tampoco había necesidad de construir esta presa porque viene a irrigar el norte de Tamaulipas, que es una zona maicera, y Nuevo León tenía otras fuentes de abasto de agua. Además, la presa geográficamente técnicamente no era conveniente. Tiene una cortina de más de 5 kilómetros. Y si vemos la Guerrero, por ejemplo, que tiene 150 metros, porque geográficamente, o sea, técnicamente es posible. Y bueno, decía Toño, fue benigno Inés con este gobernador Samuel García. Pues yo pienso lo mismo, que no va a venir, es muy hablantín, es muy hablador. Ha revivido esa confrontación permanente de siglos con los tamaulipecos, la lucha por el territorio, como ellos dicen, esa parte de Nuevo León que ahora se llama Tamaulipas, tratando de denigrar, tratando de sacar ventaja siempre hacia los tamaulipecos, calificándonos de mafiosos, de pistoleros. Esa es la imagen que ellos tienen, y cuando llega un gobernador loco, pues les mueve, y sediento también de aprobación, de votos, en este caso como Samuel, a quien traen por ahí también ya bocabajeado, que ya quieren incluso revocarle el mandato. Sí, entonces ellos hacen sus planes sin tomar en cuenta que acá también se necesita el agua. Ellos quieren, ellos tienen sus planes, ya tienen resuelto su problema en 50 años. Primero, llevarse de la Vicente Guerrero. Pero ¿cómo van a permitir los tamaulipecos y de aquí, del centro del estado, que se lleven la única fuente segura para la capital de Tamaulipas? Quieren sacar del Pánuco. Después, quieren quitarle a San Luis el Pujalco y quieren extraerle 5,000 litros por segundo. La otra alternativa que yo creo que sería la mejor y que deberían invertirle, como ellos tienen el dinero, como dicen, una planta desalinadora en Matamoros. Bueno, del mar pueden llevarse el agua que quieran desde Matamoros hasta Tampico y pueden darle continuidad a ese acueducto que tienen en Cerro Prieto, en Linares. En última instancia, en 50, 60 o más años, yo creo que va a ser la solución para ellos. Pero no llevarse el agua de la Huasteca, porque aquí también hay necesidades. Ellos recurren, dice, es que primero la necesidad humana. Lo que pasa es que ellos el agua que tienen en abundancia la utilizan para la industria refresquera, la industria cervecera, y en segundo plano queda el consumo humano. Entonces por eso no les alcanza.
pero ¿cómo van a quitarle a Tamaulipas, que es uno de los graneros nacionales, y la gente antes necesita comer, antes que una bebida alcohólica, la gente necesita comer? Este encuentro, yo decía, no había necesidad, pero bueno, yo lo considero como un éxito del gobierno del gobernador Américo, porque por primera vez desde que se firmó en el 96 se le está exigiendo que se cumpla estrictamente ese convenio, que no había necesidad. Yo decía, y falta que cumplan porque ellos firmaron con Agua y Drenaje Monterrey, incluso que iban a devolver el caudal de agua con aguas tratadas a través de otro río, ¿verdad? En las afueras de Monterrey, Guadalupe, esa parte caderita, para regresarle a la presa los caudales para riego, y nunca lo han hecho, nunca le han invertido ese dinero para hacer ese proyecto. Gracias al señor que Samuel García, ese hablador, el presidentito de la hermana República Reinera, no es el que decide cuántos caudales o si le manda agua a Tamaulipas o no. Si no, olvídate que el Señor nos agarre confesados. Sí, sí es algo que no ya creo está. Que venga, incluso no creo que venga, porque su orgullo, yo creo que puede más que cumplir con su responsabilidad como gobernador y cumplir ese tratado. Sí, comportarse a la altura lo manifestamos en muchas ocasiones cuando estábamos dando a conocer a la audiencia el tema, ¿no? Y decíamos, bueno, pues es que no se entiende por qué si tantos años atrás, 25 años atrás, no se había presentado este tipo de problemas. Era un trámite que a lo mejor los ciudadanos nos enterábamos de que ya se había llevado a cabo el trasvase, pero pues no era algo que trascendía, como comentaba Inés, o sea, algo que se puso sobre la mesa por esta resistencia infundada de algo que ya está pactado desde hace muchísimos años. Si les parece, vamos a una pausa, no tardamos, será muy breve y volvemos con más de la mesa de análisis. ¿Qué crees, Tere? Que desde que nos pusimos de acuerdo todos los vecinos y pagamos nuestro predial, nuestra colonia es diferente, se ve muy bonita. ¿Qué tiene que ver el predial? Porque lo recaudado en tu colonia se queda en tu colonia. Tiene mucho que no lo pago. Pues aprovecha, porque mira, ahorita hay 100% de descuento en recargos, gastos de ejecución y cobranza de este año que debas y de todos los años que debas. Hagamos un convenio. Paga lo que debas en un plazo de 3 meses. Acércate a Retama, Presidencia Municipal y Delegación Norte y Sur. Aprovecha nuestros descuentos y promociones. Con tu predial, transforma tu colonia. Gobierno Municipal de Altamira. En esta temporada, pinta con Verel. Un porcentaje de tu compra se destinará a tratamientos médicos para que personas puedan recuperar su vista. Y Verel, para agradecer tu apoyo, te entregará pintura gratis. Se ve bien, ¿no? Ah, y la cancioncita. Pinta con confianza, pinta con Verel. En H-E-B, esta Navidad vive con emoción el fútbol. Aguja norteña con hueso de res extra suave, 169 pesos el kilo. Costilla simple con hueso de res Supreme, 79.90 el kilo. Y queso panela rebanado Hip Country Fair de 300 gramos, 49.90 la pieza. Vigencia el 28 de noviembre. En tienda y en línea, Santa está a cargo. H-E-B. Lo mejor para ti. Aprovecha y paga tu predial. El Ayuntamiento de Victoria te ofrece 100% de condonación de recargos en tu predial. Es el momento de actualizarte. Acude a nuestras cajas y módulos de atención ubicados en Palacio Municipal, Oficina de Catastro y en Comapa, Victoria. Vigencia del 8 de noviembre al 30 de diciembre. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Está en el estudio, hoy nos acompaña José Inés Figueroa, también está Antonio Arratia y el maestro Felipe Martínez, platicando sobre el tema de la agenda del día, de la visita de, se supone, según está programado, del gobernador de Nuevo León y también autoridades responsables de la Comisión Nacional de Agua y también el secretario de Gobernación, Adán Augusto. Referente a este tema, nos llegan algunos comentarios, nos escribe la maestra Vázquez, que le manda un saludo a todos, y nos dice, muy buenos días, dice, mi pregunta es, ¿legalmente hay suficiente argumento para que se nos otorgue el agua?
Sí, hay un acuerdo que es ineludible, o sea, tiene sus condiciones, por supuesto. Si no hay agua en la presa de origen, o si está llena la presa de destino, pues no van a trasvasar el agua. Pero si hay agua en la de origen y falta en la de destino, pues tienen que hacer el trasvase. Es un afluente, es un río que por ley le correspondió a Tamaulipas. Desde que se construyó la presa Marte R. Gómez, en la ley se estableció pues que sus afluentes eran el río San Juan y el bajo río San Juan. Entonces, cuando se construye la presa El Cuchillo, se hace pues precisamente bajo el entendido que se van a respetar los caudales que corresponden a los regantes, que finalmente son los beneficiarios, los productores de esta zona de la Frontera Chica y Reynosa Río Bravo. Se entiende que se les va a seguir dando su agua y son los excedentes los que se van a quedar en Nuevo León cuando los temporales, ¿verdad? Recoger los excedentes pues para satisfacer sus necesidades en la zona, particularmente en la zona metropolitana de Monterrey. Entonces es una ley, fueron los tamaulipecos los que le dieron esa concesión a Nuevo León para poder hacer la presa del Cuchillo y aprovechar los excedentes cuando hay temporal de lluvias. No es al revés, no es que ellos tienen el derecho y nos van a conceder algo, no, los dueños de ese caudal son los tamaulipecos. Entonces, todas las de la ley están para que se haga y se va a hacer, como lo ha estado diciendo el gobernador. Hoy precisamente de eso se trata, de dar el anuncio oficial de cuánto va a ser el caudal que se va a enviar y firmarse cuándo se va a enviar. No es que urja, porque de hecho en la presa Marte R. Gómez hay agua para el primer riego, lo que llaman el riego de asiento o algo así, y es ya después, las siembras son en febrero o marzo, el fuerte de las siembras, entonces ya después es cuando siguen los siguientes riegos y es para lo que se ocuparía esta agua. Hoy lo que se necesita saber son los volúmenes, lo que se fija en noviembre es el volumen, sí, porque a partir de eso, de saber cuánta agua van a tener, es que deciden los agricultores, bueno, voy a sembrar sorgo, voy a sembrar maíz o voy a sembrar cualquier otro de los cultivos que estén disponibles. Predominantemente ya sabemos que es sorgo, pero si hay suficiente agua hay quienes le entran al maíz. Y hay algunas zonas que aún no estando todos los riegos garantizados, arriesgan por el maíz porque pues les resulte más rentable. Sí, que incluso comentábamos hace un momento, Antonio Arratia refería, bueno, ni siquiera era necesario que se implementara toda esta infraestructura de tener que llevar o venir el arribo de funcionarios como el secretario de Gobernación para cumplimentar algo que ya está establecido. Y siguiendo con este tema, también surgen algunas voces en torno a señalar la presencia del secretario de Gobernación aquí en Tamaulipas como una mera acción de placearse, de estarse haciendo pues promoción. ¿Lo consideran así ustedes? Yo no lo considero así. Si de paso se da eso para él, pues qué bueno para él, ¿no? Pero el problema real existe. El hecho está en que el gobernador se resiste a acatar esta disposición. El agua debe haber llegado a Tamaulipas, el trasvase, del mes en noviembre. ¿Sí? Entonces, pero el decreto que firmó Samuel García con el presidente, sus decretos, dice él, dijo que no había trasvase y que se iban a reservar el agua desde el 6 de junio hasta el 31 de diciembre. 31 de diciembre él ya puede mandar agua, según él. Cuando el acuerdo real dice, da las fechas exactas. Entonces, sí, todo se volvió político. Desde el momento que a alguien se le ocurrió decir que él era presidenciable, Samuel, enloquecieron. El MC enloqueció
que no es ni siquiera su dirigente. Y empezaron a llamar presidencial a Samuel o al hijo de Colosio, y empezaron a querer sus favores. Y todos esos problemas, conflictos que competen a la sociedad, se fueron usando como botín político, como moneda de cambio. Y este es el caso particular de este gobernador, que lamentablemente para los regios les tocó. Y bueno, vamos a ver si se vino a placear el secretario de Gobernación o vino a poner en su lugar a un gobernador que como que ya se fue de Tamaulipas, se de pronto enloquecen, se creen capaces de todo. Entonces, independientemente de lo que venga, ojalá el problema se resuelva y pongan en su lugar a esa gente. Hay decretos, hay acuerdos que tienen que respetarse y lo demás ya es grilla barata. Esto. Ok, correcto. ¿Con qué podemos ir cerrando, maestro? Yo no creo que sea un tema directamente político del secretario de Gobernación. Lo que yo sí creo es que él intervino como autoridad, como responsable de la política interna, pues para concertar ahí, quitarle un poco, bajarle un poco las rayitas a los vecinos, a nuestro virrey de la hermana república, y ajustarse a lo que dice ese convenio. Lo que ellos quieren ahora, están dispuestos a llevarse el agua, y yo creo que a la larga va a perder Tamaulipas esa agua, porque ciertamente el derecho al agua como persona para el consumo humano, pero también vemos ahí que el gobernador Américo se está adelantando a todo esto. Dentro de 30, no sé, 40 años, el proyecto el acueducto del Pánuco hacia el norte, hacia la presa, o más arriba hacia otras presas, para regresarla a las ciudades fronterizas e incluso para riego. Aquí no está contemplado Nuevo León, desde luego, lo que ellos también critican. Esta sería una inversión federal y estatal, incluso pudiera ser particular. A la larga, esta va a ser la solución, pero no para los regios, porque en este caso no están contemplados en este ducto que iría hacia la frontera. Cuando Rodrigo Medina, el anterior gobernador, tenía un proyecto que incluso el gobernador de ese, Egidio Torre, colaboró, no sé, parece que iba a participar con una inversión para dejarle una toma, un chisguete aquí en la presa Guerrero, en posibilidad de surtir a Victoria. Llega el Bronco, tumba todo por cuestiones políticas también. Se viene el problema, la sed de los regios, y este gobernador como candidato incluso llega con esa bandera. Ahora que lo traen de la cola, que ya lo andan echando, pues tiene necesidad, le urge legitimarse, le urge la aprobación ciudadana. Y nada más, por puras bravuconerías, dice, no le vamos a dar agua a Tamaulipas. Digo, qué bueno que él no decide. A la larga, o sea, respondiendo a la pregunta de la maestra Vázquez, dentro de 30, 40, 50 años Tamaulipas la va a perder y va a tener que cambiar de vocación agrícola por otro tipo, sea, no sé, el comercio fronterizo, industrial, de otra forma. Al final la va a perder Tamaulipas. Pues Por lo pronto que se serene, hay que decirle a don Samuel que se serene, ¿verdad? Que tome las cosas con tranquilidad. Seguramente no va a ser presidente de México. Sí. Bueno, entonces cierran comentando el hecho de que creen que no va a venir. Y si viene, bueno, pues bienvenido. No creo que le vayan a dar un maltrato aquí como el que él pudiera dar a los tamaulipecos si el evento fuera allá. Sí, y al final cerrar el hecho de que ya es algo que está pactado. Yo la verdad no entiendo por qué resistirse a algo que ya está establecido y que bueno, al final del día pues fue algo atípico que se puso sobre la mesa, pero que bueno, de ahí emanan acciones como lo que comenta maestro, de que se tiene que ir proyectando a futuro cuáles son las acciones que se tienen que implementar, pues para que no se presente pues este tipo de situaciones en las cuales se pone en riesgo pues la producción agrícola. Así lo comentaban los presidentes del Distrito de Riego 026. Bueno, es tiempo de despedirnos. Gracias a usted que nos estuvo acompañando del otro lado de la radio. Igualmente, gracias Inés por habernos acompañado. Gracias Lucy, gracias al auditorio. Antonio Arratia, gracias. Gracias Lucy, gracias a todo el auditorio.
Y maestro Felipe Martínez, Gracias. igualmente gracias. Gracias. A nombre de todo el equipo de ORT Noticias y de nuestro director general, le deseo que tenga usted un excelente día y un excelente también fin de semana. Esta es la máxima